no estamos preparados biológicamente para entender cómo funciona este mundo. Por lo tanto, es lógico que nos parezca antiintuitivo, ¿no? La teoría cuántica es la teoría más exacta y más precisa que hemos utilizado nunca. Toda la vida digital que tenemos hoy en día, nos conectamos a Internet, calentamos la leche en el microondas, utilizamos teléfono móvil, gracias a lo que sabemos de la física cuántica. ¿Puede ser que la cuántica, todos los descubrimientos, haya influenciado mucho más en el ámbito de la tecnología, pero no tanto, por ejemplo, en el de las ciencias de la salud? Quizá mente y materia no son cosas que están completamente separadas, sino que en algún punto hay interacción. Lo que podemos decir sobre la realidad está limitado a nuestra experiencia. Ahí surge la pregunta, ¿qué es la realidad? Pero como decíamos antes, la ciencia es una espada de doble filo, ¿no? Cuando pones en jaque tu percepción de la realidad, creo que es imposible que tu filosofía sobre la vida no se vea afectada. ¿Qué tal, queridos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Seguimos en Andorra, que venimos de grabar con Alex y con Enric. Y la ocasión lo merece, porque creo que este va a ser también un episodio muy candente, muy fértil, muy interesante, porque hoy tenemos un perfil que todavía no hemos trabajado en el podcast, que es una física cuántica, ni más ni menos que Sonia Fernández Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Encantada de estar con vosotros. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a ti por tu tiempo. Sonia, yo estoy súper emocionada de tenerte aquí porque, bueno, creo que es súper... Este podcast se llama Destellos de Sabiduría porque pensamos que los destellos surgen cuando disciplinas que aparentemente están totalmente separadas, totalmente opuestas, y no digo que no lo estén, pero... Me refiero que encontrar como algún punto de reflexión, ¿no? De verdad, quizás no, pero sí de reflexión. Eso para nosotros es un destello, ¿no? Y bueno, teníamos muchas ganas de poder preguntar y también ayudar a la gente que nos sigue a esclarecer sobre todo qué es esto de la física cuántica, ¿no? Y por qué muchas veces se puede llegar a relacionar en el ámbito, ¿no? Pues de la mente, de la psicología, ¿no? De las emociones. Y poner un poco de claridad, creo que tu perfil nos va a ayudar mucho porque tú una cosa que haces es explicar lo difícil fácil, ¿no? Entonces, te lo habrán dicho varias veces, ¿verdad? Intentamos hacerlo. Es todo un reto, ¿eh? Así que solo que hoy salgamos de aquí entendiendo qué es esto de la física cuántica y por qué, ¿no? Al menos entendamos por qué se puede llegar a relacionar en el ámbito, ¿no? Incluso de la espiritualidad, de la, bueno, pues esto, de la psicología, de crecimiento personal. Solo que entendamos ya esto, yo creo que... De hecho, off the record hablábamos de que psicólogos y una física cuántica, ¿no? Mundos que aparentemente están muy alejados, pero que históricamente, indudablemente, pues la física ha influenciado a otras ramas y las humanidades es una de ellas, ¿no? A todas las ciencias. Hablábamos antes de que el modelo newtoniano, en su momento, entendiendo el universo como una gran máquina perfecta, pues hizo que luego los psicólogos de la época entendieran la mente así y el ser humano también. Hablábamos antes también por hacer una recapitulación de lo que hablábamos, de Freud, que hemos hablado aquí, mucho, ¿no? Ya, de cómo Freud empleaba términos propios de la física, ¿no? Hablaba de energía psíquica, hablaba de descarga, hablaba de tensión psíquica. Incluso la palabra estrés proviene también de la física, ¿no? Entonces, se produjo una gran revolución dentro de la física a raíz de los fenómenos cuánticos que quizá, y eso es una de las cosas que queremos dirimir contigo, ¿no? A ver qué es posible y qué no. El mal uso que se hace también del término cuántico, que se ha puesto muy de moda, también para que nos ayudes también a entender eso. Pero hasta qué punto, pues, la psicología debería plantearse nuevamente ciertos postulados a raíz de que ha habido un cambio muy grande, ¿no? Dentro de la física. Bueno, probablemente la psicología no es mi campo, es el vuestro, sí. Pero probablemente ya haya tenido un impacto. Antes hacíamos referencia al proceso de la historia de la física, ¿no? Sí. En el campo de la física, si nos vamos a la física aristotélica, ¿no? Veníamos de una visión muy diferente del universo. Había el mundo supralunar y el mundo sublunar, donde las leyes eran completamente distintas, ¿no? En el mundo supralunar eran los movimientos perfectos de los ángeles y las deidades, ¿no? Con la Tierra en el centro y como todo se movía en sus esferas perfectas, donde todo era ideal y mágico. Y el mundo supralunar, la Tierra, donde los movimientos eran imperfectos, existía el hambre, la peste, ¿no? Las enfermedades. Todo lo malo. Y estaba muy separado, exactamente. Sin embargo,
Bueno, la primera revolución científica que hubo, que fue pues, liderada por Galileo Galilei y que puso la píldora quizás Isaac Newton, uniendo el cielo y la tierra, básicamente, ¿no? Newton acabó demostrando con su ley de la gravitación universal pues que la misma fuerza que hace que a los físicos les caiga una manzana en la cabeza era la misma fuerza que hacía mover los planetas y alrededor del Sol, ¿no? Kepler hizo las órbitas elípticas, rompiendo con la idea de los círculos perfectos. Galileo no solo cogió el telescopio, sino que enfocó a la Luna y pudo ver sus irregularidades, ¿no? Rompiendo también con la idea de las esferas perfectas, ¿no? Se unificaron cielo y tierra y con esta visión mecanicista, es decir, aquí ya hubo un cambio de paradigma. Se rompió esa barrera, ¿no? Se rompió una primera barrera, efectivamente, y las creencias cambiaron y muchísimo. El impacto que decías en distintas áreas de conocimiento y social, lógicamente. Bueno, después de Newton, Maxwell con su teoría del electromagnetismo y también todos los avances que hubo hasta el siglo XIX de la termodinámica, por ejemplo. Por supuesto que tuvo un impacto toda esta revolución científica. Tuvo una revolución también industrial, migración de los campos a las ciudades, con lo cual nuestras sociedades cambiaron completamente. Lógicamente también nuestra cosmovisión, ¿no? La visión de que el universo era como esa gran máquina, como un reloj suizo perfecto y que cada fenómeno pues, era el resultado del movimiento de estos engranajes, de este reloj perfecto. Decías las influencias. No solo en el campo de la psicología, cuando Marx hablaba sobre economía, acunaba por primera vez el término que acogía de las leyes de Newton, diciendo las fuerzas económicas, ¿no? Es decir, lógicamente tienen impacto filosófico y en todos los ámbitos, ¿no? Es una cosmovisión completamente diferente. La siguiente revolución científica es la que vivimos a principios del siglo XX, con el nacimiento de la física cuántica, ¿no? Cuando muchos de los paradigmas o dogmas o las verdades que teníamos, pues, demostramos que eran verdades provisionales. ¿No? Y descubrimos pues, que el universo es mucho más extraño de lo que nos habíamos imaginado. Cuando todo iba tan bien, ¿no? Cuando todo iba cuando tan todo bien. íbamos ya de hecho, cerrando las ideas. Hay una anécdota de Lord Kelvin que llegó a decir a sus estudiantes pues, que no estudiasen física porque ya estaba todo hecho, ¿no? Ya estaba casi todo inventado y simplemente algunas correcciones decimales de algunas de las constantes, etcétera, etcétera. Y aunque cometió, lógicamente, un grave error dándose consejos, sí que es cierto que también él supo decir, solo hay dos nubes que oscurecen el cielo de la física. Y esas dos nubes que él apuntó, una dio lugar a la teoría cuántica y la otra a la relatividad. Es decir, también supo ser muy visionario, pero bueno, ni siquiera supo llegar a ver la gran transformación que esas dos nubes o la tormenta que iban a desatar. Qué fuerte. Fíjate, supongo que para llegar a entender la influencia de esa última revolución que se vivió, vamos, sobre todo para los oyentes, vamos a empezar por el principio. Aún no hemos definido qué es la física cuántica. Claro, vamos a definir el campo. Bueno, qué es y qué no es. Qué es y qué no es, ¿no? Qué es y qué no es, para entender sobre todo su trascendencia, qué significa y qué implicó realmente esa revolución. Vamos, si te parece, empezamos por ahí. Bueno, básicamente la física cuántica es la parte de la física, de esta ciencia que nos describe cómo se comportan las partículas subatómicas, las partículas más pequeñas, incluso que los átomos. Un poco los ladrillos fundamentales que forman todo lo que conocemos en el universo. Pero las leyes que siguen estas partículas fundamentales, para nosotros son un poco chocantes, son un poco antiintuitivas, pues porque nos dice que una de estas partículas de repente puede como atravesar una pared. Estoy usando metáforas, sí. estar en dos sitios simultáneamente, como el gato vivo y muerto de Schrödinger, que se pueden teleportar o tener esos entrelazamientos, las conexiones fantasmagóricas que bautizó Albert Einstein. Al fin y al cabo son comportamientos que son muy antiintuitivos. La física clásica, a veces también me preguntan, ¿no? ¿Por qué es tan difícil de entender la física cuántica o incluso divulgarla, ¿no? A veces parece solo un saco oscuro donde se mete todo aquello extraño que no se puede explicar. Totalmente. Y ya está, ¿no? Totalmente. Pero a la vez también nos fascina muchísimo. Y es porque al final la física, lo que llamamos la física clásica, cuando hablamos del mecanicismo, fuimos desarrollando una descripción del mundo que veíamos a nuestro alrededor, ¿no? Al fin y al cabo, podíamos predecir los movimientos de los planetas y de ello dependía nuestra supervivencia, ¿no? Conreábamos o recolectábamos dependiendo de los ciclos, muchas veces lunares, y de los planetas. Correcto. Para eso nos servía. Vimos lo que era un tiro parabólico de tirar piedras o una lanza para poder cazar, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos al mundo cuántico,
Claro, el universo no está solo hecho a nuestra escala, hay muchas más escalas. Y cuando nos vamos a la escala del mundo cuántico, esa intuición nos falla. Es decir, las leyes de este mundo que no estamos acostumbrados a verlo, nuestro cerebro no ha evolucionado biológicamente para poder ver un electrón a simple vista, por lo tanto, no lo hemos necesitado para sobrevivir, ¿no? Hasta ahora en la selva digital no hemos necesitado, o sea, ahora ya tenemos muchas necesidades, ¿eh? Sin saber entenderlo todo. Sin saber, sin un teléfono móvil ya no sobrevivimos. Correcto, y el teléfono móvil funciona gracias a la física cuántica. O sea, que eso de que ya no lo necesitamos para sobrevivir, si quitamos el teléfono a algunos ya veríamos cómo sobrevivir. Nos volvemos locos. Hacen, ¿no? Nos volvemos locos. A ver, Después hablaremos de las tecnologías también. Sí. Pero bueno, no estamos preparados biológicamente para entender cómo funciona este mundo. Por lo tanto, es lógico que nos parezca antiintuitivo, ¿no? Y no podamos comprender cómo funciona. Eso no significa que no siga unas reglas bien estructuradas. Yeah. Lo que pasa es que nos es muy difícil de entender. Entonces, la manera que intentamos divulgarlos pues, es haciendo metáforas, haciendo cuentos, haciendo ejemplos como el gato vivo y muerto. Acabas de poner el ejemplo del móvil, que es... O sea, entiendo, no solamente por lo que estás diciendo ahora, sino por lo que te hemos escuchado hablar en otras entrevistas, en tus libros, que hay como una especie de división, ¿por qué no decirlo casi artificial, ¿no? Entre lo macroscópico, nuestra dimensión, y lo microscópico, que, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El teléfono móvil que, bueno, es algo macroscópico que funciona con esas leyes, ¿no? Claro, en la tecnología parece que está clara la relación, ¿no? Pero aquí hay otro ente macroscópico, que soy yo, que eres tú, que es Sara. Aquí hay otro ente. ¿Crees que se puede hacer esa traslación también a ese campo? Bueno, está claro que nosotros no experimentamos los fenómenos de las partículas fundamentales que nos forman a nosotros, que es irónico, ¿no? Correcto. Quizás es lo que querías decir, sí, ¿no? Es estamos constituidos cierto, también por eso. Diablos, las partículas fundamentales pueden estar en superposición y nosotros no podemos estar aquí en el Caribe a la vez. Que estaría muy bien, que por cierto estaría muy bien. Mal. Pero no lo podemos hacer, no nos teleportamos, por desgracia, o al menos de momento. De momento, para poder ahorrarnos los atascos. Aún así, sí que hay una cosa, esta frontera entre el mundo microscópico y el macroscópico no está tan clara, no está bien definida, ni siquiera en el campo está el del corte, marco. ¿no? Exacto, no es una frontera, no es una línea recta. Y tampoco entendemos o se llega a entender del todo cuál es la transición entre lo clásico y lo cuántico, ¿no? O cuando las leyes, puedes pensar, bueno, un electrón se comporta de esta manera, pero cuando cojo un montón que soy yo, ya me comporto de manera clásica, ¿no? Interaccionando con otras cosas. ¿Dónde está esa frontera? No es un proceso claro ni bien definido, ¿no? Es uno de los problemas de decoherencia. Se llama decoherencia, es perder estas cualidades cuánticas cuando te vas al mundo clásico, por decirlo de un modo, es una barrera difusa. De hecho, es uno de los muchos retos que existen hoy en día los ordenadores cuánticos, por ejemplo. ¿No? Los ordenadores cuánticos, en vez de bits, ceros y unos, que utiliza el ordenador común, que es pasa corriente tienes un 1, no pasa corriente tienes un 0. Sin embargo, los ordenadores cuánticos utilizan esa superposición, ¿no? Y utilizamos qubits, que están en ceros y unos simultáneamente. Pero es muy fácil que se destruya ese estado cuántico. Entonces necesitamos un ordenador cuántico con el tiempo suficiente para que pueda correr un algoritmo. Hoy uno de los grandes retos es mantenerlo aislado, que no interaccione con el entorno a temperaturas de criogenia ahora mismo, para preservar ese estado cuántico. Y esa barrera no está tan bien definida, no se conoce. Porque el estado cuántico es como que se destroza cuando hay una interacción. Mide, ¿no? Cuando hay una interacción. O cualquier tipo, ni siquiera es necesario medir. En este caso, por ejemplo, la interacción con la temperatura ambiente ya te lo destruiría. Claro. O sea, cuando hay una variable que interacciona... Y quiero entender bien este término que empleas de destruir la condición cuántica, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Realmente se destruye en tanto desaparece? ¿O de algún modo, no sé si... Bueno, sí, veo perfectamente. Sí. Tampoco te puedo dar... Sencillamente ya no es medible.
Tampoco, o sea, lo que te voy a dar es una de las muchas interpretaciones que hay. Es decir, que era una de las cosas que hablamos, antes. Correcto. Y me parece muy interesante ahondar en esto también. Después hablaremos un poco de esto también, distinguir entre lo que es la interpretación incluso científica, que es la que se explica en la academia, pero hay otros tipos de interpretaciones, que antes hablamos de ella, sobre los fenómenos. La teoría cuántica actual, con su interpretación. ¿Qué nos dice su interpretación? Que no... Los datos, el fenómeno. El fenómeno en sí mismo. Habla de lo que se llama la superposición. Cuando Schrödinger en 1925 saca su ecuación de onda para explicar, para dar unas bases de la mecánica cuántica, bueno, os pongo un poco contexto histórico. Perfecto, está perfecto. Si os parece bien. Aunque la física cuántica nace en 1900, lo que llamamos mecánica cuántica nace en 1925. Tiene un triple nacimiento. Es decir, uno es por Heisenberg, que es la descripción matricial de la mecánica cuántica. Schrödinger hace una descripción ondulatoria de la mecánica cuántica y después Dirac hará una un poco más algebraica, un poco distinta. Las tres acaban siendo compatibles entre sí. La diferencia entre física cuántica y mecánica cuántica, que a veces me lo preguntan, me estoy yendo mucho por pero... Einstein, o sea, cuando Planck descubre la cuantización, Einstein con el efecto fotoeléctrico le da sentido al cuanto, ¿no? Empieza con la dualidad onda-partícula, Niels Bohr al átomo, estamos hablando en 1913, incluso de Broglie presenta su artículo diciendo, bueno, si la luz que pensábamos que era una onda puede ser una partícula, de perdidos al río, porque no las partículas como los electrones no pueden ser ondas, ¿no? Todos estos padres de lo que se conoce como antigua teoría cuántica, lo que hacían era cogían la mecánica clásica y le ponían como tiritas, ¿no? Iban poniendo, cuantizaban por aquí, iban haciendo un poco ad hoc. No, más que nada porque todavía no existía otro. Es decir, cogían las leyes que tenían y aquí cuantizaban un trocito, cuantizaban la energía, iban poniendo como pedazos. Claro. Pero en 1925 ya no se aguantaba más, o sea, el edificio se hundía, ¿no? Y había la necesidad de que existiese una mecánica desde sus bases, no una mecánica clásica, sino una estructura matemática que desde sus bases fuese cuántica. Y eso es lo que hacen estos tres personajes en 1925, que por eso el año pasado, por ejemplo, se celebró el centenario del nacimiento de la mecánica cuántica, ¿no? Que muchas veces la gente decía, pero no, a 1900, hay esa confusión. Un poco la mecánica cuántica, poniendo otra metáfora, es como si la teoría cuántica fuese la música, ¿no? Y la mecánica cuántica fuese las partituras, un poco la estructura de la música que te describe ese mundo cuántico, ¿no? Lo que hacía falta era esa estructura matemática que fuese cuántica desde sus bases para poder crear una mecánica que pudiese describir todos los fenómenos cuánticos. Entonces, a tu pregunta de la superposición, perdón, ¿eh? No, pero porque es lo que yo he puesto un pequeño contexto. Pero es que no sabía que realmente eran cosas distintas, física y mecánica. Bueno, cuando hablamos de la mecánica, lo que hablamos es esto, ¿no? Esta estructura mecánica desde la base, y eso no nació hasta 1925. Bastante, claro. El nacimiento de la cuántica sí que se da en 1900, cuando Planck, para explicar la radiación del cuerpo negro en el infrarrojo, acaba diciendo que la energía o el intercambio de energía estaba cuantizado. En vez de ser algo continuo, o la física clásica, por ejemplo, las leyes de Maxwell dicen que la luz es una onda electromagnética. Continuo quiere decir, si cogiésemos un salchichón, pues puedes hacer lonchas de salchichón, y continuo quiere decir que las lonchas las puedes hacer infinitamente pequeñas, ¿no? Eso es continuo. Sin embargo, Planck demostró que la luz no se podía hacer eso con esa energía, que había una loncha mínima que no podías cortar más. Y a esa loncha, esa cantidad de energía, le llamó cuanto. Aquí es cuando cuando se dice que nace la física cuántica, ¿no? Los fenómenos físicos en sí mismo. La mecánica, en este caso, sería como la estructura. Claro. Y ahora sí que me he perdido. Bueno, estábamos hablando de la superposición. Sí. Cuando Schrödinger hace su ecuación de onda, como base de esta explicación de los fenómenos mecánico-cuánticos, ¿no? Coge, por ejemplo, un electrón y describe una función de onda, lo que él no defiende ni siquiera esta interpretación, ¿eh? Al final, Max Born, unos años más tarde, hace esa interpretación y dice que básicamente su función de onda lo que describe son probabilidades en potencia de dónde está situado ese electrón, pero que hasta que tú no haces el acto de la observación, de la medición, o sea, hasta que no lo mides, ese electrón estaría, si puede estar en esta habitación, estaría completamente deslocalizado. Es decir, sería como una nube
de probabilidades de estar potencialmente en cualquier sitio. En el momento en el que tú haces el experimento para observar dónde está, es en ese momento en el que se determina y la onda de probabilidad, los físicos decimos, se colapsa en una de las posibilidades, y solo una de las posibilidades. ¿Esto es el llamado tan famoso efecto observador? ¿Del observador? Sí, bueno, científicamente es el colapso de la función de onda. De todas las probabilidades colapsa en una sola. Claro, ahí la interacción con la medición, claro, es lo que determina eso. Schrödinger le repateaba muchísimo esta interpretación, ¿eh? No os penséis que a él le gustaba. Decía dichosos saltos cuánticos. Si llegó a saber que he contribuido a esta interpretación de la mecánica cuántica, él decía... Fijaos que hablaba siempre de interpretación, ¿eh? Sí. Esta interpretación de la mecánica cuántica mejor hubiese sido, me hubiese dedicado a arreglar zapatos, ¿no? Llegó a decir una frase así, ¿no? Como dichosos saltos cuánticos. Pero bueno, esa es la... Y cuando él publica en 1935 el artículo con el famoso gato vivo y muerto, él lo hace como una crítica a esa interpretación, ¿eh? Aunque pasa que, bueno... Es una mofa, ¿no? O sea, ¿qué? Como diciendo, ¿veis cómo es absurda esta interpretación? Así. Es decir, y muy, muy útil también cuando hablamos sobre interpretación, ¿no? Sobre qué es la física cuántica y qué no. A veces comentabais los usos que pueden darse, ¿no? Sí. Sabemos que a veces has explicado cualquier fenómeno o cualquier, incluso llamadas pseudociencias, diciendo que la física cuántica demuestra todo esto, ¿no? Ahí se ha hecho mucho mal uso de la física cuántica, porque incluso cuando hablamos de la superposición o de que el gato estaba vivo y muerto, es según la interpretación de Copenhague. Claro. Es que ni siquiera es de los resultados experimentales. Nosotros tenemos unos resultados experimentales, por ejemplo, el de la doble ranura. Exacto, es probablemente uno de los más típicos y que no hace falta ni que lo expliquemos. Pero bueno, es básicamente si tú tienes... Explícalo por si acaso hay algo muy despistado. sintético, ¿eh? Si tú tienes una doble ranura, imaginar que tengo aquí una pared con dos ranuras. Y abajo y detrás tenemos pues esta cortina, ¿no? Si yo cojo una metralleta y empiezo a disparar contra la pared, solo algunas balas pasarán por la de la izquierda, algunas por la de la derecha, y en la pantalla final tendrás como dos líneas de agujeros, ¿no? Sin embargo, si lo hago con agua o con luz, es distinto. El agua, una onda, ¿no? Se esparce en el espacio. Una bala solo ocupa un lugar en el espacio. Vuelve a iniciarse, ¿no? Tras la ranura. Exacto, ¿no? Y dos balas no pueden ocupar el mismo espacio, dos balas, pero dos ondas sí, dos ondas interfieren entre ellas. Eso es lo que pasa cuando pasa, imaginaros, la ola del mar por dos ranuras, ¿no? Sí. Cuando salen pueden interferir y hace lo que llamamos un patrón de interferencia, que es como un código de barras, ¿no? De luz, vas viendo unas cuantas franjas, y eso es coherente pues con una onda, que ha habido superposición. Cuando hacemos este experimento con electrones, que se supone que son bolitas de materia, en nuestro imaginario colectivo, uno esperaría ver dos líneas, ¿no? Si disparas con electrones, pero lo que nos encontramos es una franja de interferencias, ¿no? Eso es lo que tenemos. La interpretación, que se llama la interpretación de Copenhague, de Niels Bohr y compañía, Heisenberg y compañía. Donde ahí aparecen las discrepancias. Claro, ¿no? Donde incluso hay discrepancias en el campo de la física, en cuanto a interpretaciones. ¿Cuál es la que tú te acoges? Ay, bueno, probablemente por la que comodidad, te la que se ha explicado más en la academia, pero probablemente por motivos históricos, porque fue una de las primeras que surgió, que es la interpretación de Copenhague, es pues que entra en superposición, que potencialmente pasa por las dos simultáneamente como una onda de probabilidad, interfiere consigo mismo y por eso tienes el patrón de interferencia. Pero esto ya es una interpretación. Claro. Porque tú puedes ir a la teoría de Bohm de variables ocultas no locales, con una formulación también distinta. La explicación es muy diferente, ¿no? Porque fijaos que la interpretación de Copenhague es totalmente indeterminista. Es decir, dice que vivimos en un universo completamente aleatorio y que no está determinado. Eso es muy chocante, muy paradójico también con las leyes de Newton que teníamos, ¿no? Las leyes de Newton te dicen que si subes la posición y velocidad de una partícula en un momento determinado, las ecuaciones de movimiento te pueden predecir dónde están en el futuro y dónde estaban en el pasado. Un ojo que no lo viese podría saber. Es decir, se acepta que vives en un universo determinado, determinista. ¿No? Es básicamente la falta de información de no saber dónde están todas las partículas lo que no te permite saberlo. La física cuántica, según la interpretación de Copenhague, es indeterminista. Es decir, Heisenberg decía en su principio de indeterminación que no puedes saber posición y velocidad exacta simultáneamente a la vez. Eso ya destruye el concepto de trayectoria. Es más,
puedes saber posición y velocidad, pero con cierto error, con cierta indeterminación, que se llama. Pero eso te acaba llevando a un indeterminismo al final. En esa superposición igual. Claro. Es decir, ¿cuál de las dos colapsará? Por ejemplo, cuando antes decíamos, ¿no? Si tú intentas observar, puedes ver que iba a pasar por la izquierda, ¿no? Sin embargo, ese proceso es completamente aleatorio según la interpretación de Copenhague, ¿no? Ahí la famosa frase de Einstein de Dios no juega a los dados. A él le fastidiaba mucho también que el universo funcionase así. La interpretación de Bohm es completamente determinista, es lo opuesto. Claro. Matemáticamente y según los experimentos, o sea, el resultado es el mismo, claro. La interpretación es muy diferente. Es decir, fijaos que incluso y sigue habiendo dentro de la física no hay consenso. Sí. Bueno, hay distintas interpretaciones, porque no las necesitamos para poder hacer ciencia, para poder aplicar tecnología, para que tu teléfono móvil funcione, incluso para que un ordenador cuántico, que ahora se está da igual lo que con interpretes, ello, funcione, ¿no? Es decir, es cierto que como seres humanos dices, diablos, ¿qué estamos intentando decir cuando decimos que conocemos cómo funciona el universo, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto sobre la realidad? Las discusiones en 1927 en ese congreso de Solvay entre Niels Bohr y Albert Einstein fueron de una belleza intelectual espectacular. Espectacular, ¿no? Sí, y ahí sí que hay para unir distintas áreas de conocimiento. Sí, yo creo que siendo muy conscientes que no estamos hablando de la ciencia en sí mismo, sino que estamos intentando interpretar. Tú tendrás tu influencia filosófica, igual que Einstein tenía su influencia personal, ¿no? Cuando quería aceptar una cosmovisión u otra. Es que yo supongo que cuando volviendo un poco al mal uso que a veces se le hace en las esferas humanistas cuando se acoge a la física cuántica, claro, si hablas de la física cuántica demuestra que ahí es donde incurres en el error. Pero si tratas de emplear estos fenómenos como si fueran alegorías, analogías, metáforas, ¿no? Claro que lo son. Metáforas. E incluso, podríamos hablar de ciertas hipótesis, ¿no? Y acogiendo de una interpretación. Pues ahí sí puedes hablar de eso, ¿no? O sea, yo creo que es que ya no puedes. O sea, yo creo que la física al final durante mucho tiempo ha sido la madre de las ciencias, ¿no? Que todas las otras hemos mirado a ver, oye, la física ¿qué dice? ¿Cómo funciona? Vamos, seguimos por el mismo camino. El universo, la realidad, esto cómo funciona, ¿no? Entonces yo creo que al menos desde el campo de la psicología o de las ciencias de la salud, creo que sí está bien con todo el respeto y siendo consciente, ¿no? Como dices tú muy bien, de que al final no son verdades absolutas ni que la física demuestre nada, pero sí inspirarte o poder afirmar que ciertos experimentos o evidencias en la física, ¿no? podrían sugerir y lanzar una hipótesis. Y aquí es donde yo te quiero hacer una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte, Sonia, y es, ¿existe un campo actual donde físicos cuánticos y psicólogos, por ejemplo, conjuntamente se hagan hipótesis y se está investigando? Bueno, claro, yo no estoy metida en ese campo. Vale, pero ¿sabes si...? Sí, por ejemplo, cuando yo estuve en Los Álamos, ahí en Estados Unidos, ahora que tengo niños pequeños, vosotros lo sabéis, llevo una semana sin dormir, me saltan los nombres. Entonces ya, esto es horrible, con suerte vas articulando las palabras. Sí, con suerte estamos aquí sentados. De las fechas. Sí, justo ahí al lado, en Santa Fe, hay un instituto... que de hecho allí conocí a Gell-Mann, a uno de los premios Nobel, que estaba allí porque hace mucho trabajo con lenguaje. Vale. Ahí es un instituto científico y allí hacían... yo estuve solo un día de visita con mi jefe de departamento de allí, de Los Álamos, porque me quería presentar a Gell-Mann. Y allí hacían interconexión entre lenguaje, por ejemplo, filosofía, temas de física cuántica, por eso estaba él también. Vale. Claro, ellos distinguen muy bien qué es una cosa y qué es otra. Y por eso pueden hablar. Y por eso, yo creo que en el momento en el que asientas cuáles son las bases y todo el mundo está de acuerdo, ya se puede hablar. Claro, ¿cuál es el fallo aquí? Y me lo he encontrado. Bueno, gente que dice, bueno, puedo curar una enfermedad usando los universos paralelos, ¿no? Y sobre todo si desembolsas $1.000 en tal cuenta bancaria. Correcto. ¿no? Ya te olvidas porque no hace falta ni que vengas, ¿no? Porque yo te lo ocurro con universos paralelos. Sí. Claro, eso ya es un poco empleo de mala fe, ¿no? Eso ya es otra cosa. Eso es una estafa, yo creo ya. Sí, totalmente. O sea, es una Eso ya son otras Después cosas. hay gente que
que usa un abuso del lenguaje por desconocimiento, Por no por desconocimiento, mala por fe. ignorancia. Claro, Sí. y bueno, tampoco pasa Eso sí. nada. No tenemos por qué Sí, saber, ¿no? saber Pero, todo, saber de todo. en mal y hay gente se que hace dice, igual. bueno, pues no sé, yo curo con las manos por la física cuántica. Y tú Y dices, a veces no lo no. dicen por mala fe, sino porque es lo que han oído, ¿no? Y a veces yo pienso, ojalá hiciésemos los físicos cuánticos cosas tan chulas, ¿no? Claro. Pero no... Serían los mejores en hacer eso, ¿no? Jolines, ¿no? Sí, Ojalá sí. la física cuántica nos... Sí. Bueno, es esa pudiese hacer algo necesidad, de- yo creo, del pero ser no- humano, no- Sonia, pero no tiene de, nada que ver, de ¿no? lo que experimentas o observas. Necesitas darle una Esa explicación. necesidad como de darle una explicación, entonces Sí. incorrectamente Claro. acudir a otras Quizá, disciplinas. quizá ¿no? por eso se ha hecho un mal uso. Sí, o lo que pasa es que tan- bueno, también se nos está obligando a los físicos o a los científicos a ser el rol de los sacerdotes modernos, ¿no? Yo creo que ni queremos asumir ese rol y yo creo que Claro. es un error demencial, ¿no? Yo creo que si algo nos ha explicado también o nos ha demostrado el método Sí. científico es que todos los paradigmas y las cosmovisiones al final no son verdades universales, son provisionales. La teoría cuántica es la teoría más exacta y más, pese a ser tan extraña, es la teoría más, Más exacta y exacta. más precisa Qué paradójico. que hemos utilizado nunca. Ujú. Funciona, decíamos antes, el teléfono móvil funciona gracias a la física cuántica. Claro. Todo el modelo, toda la vida digital que tenemos hoy en día, nos conectamos a Internet, calentamos la leche en el microondas, utilizamos teléfono móvil, gracias a lo que sabemos Correcto. de la física Es cuántica. la imprecisión más precisa. ¿no? Es efectivamente más útil Sí, que hay. sí. Y más útil. Pero nos Sí, es sí, sí, antiintuitiva, sí. es decir, correcto, es cierto, correcto. ¿no? Y ahora se me ha ido el santo al cielo. No sé de qué Sí, no, estábamos sobre hablando. comentaba el hecho de que No, la gente que necesita. A los nuevos sacerdotes, Sí. ¿no? Es decir, es cierto que funciona muy bien, pero tiene sus limitaciones. El método científico sirve para lo que sirve. Y de Ujú. hecho, incluso nos vamos dando cuenta no solo de que las verdades son provisionales, el modelo cuántico ahora nos funciona hasta que encontremos uno mejor o que lo amplíe. De la misma manera que el modelo newtoniano nos funcionó muy bien hasta que llegó un momento, y de hecho nos sigue funcionando. Fuimos a la Luna sin aplicar ninguna corrección. Sí, sí, Es decir, sí, sí. y cuando tú vas a hacer un cálculo con una máquina vas a utilizar las leyes de Newton, no te hace falta meterte en Sí. la complejidad a veces de otras ecuaciones. Bueno. Hay Eso algunos que te iba a límites para decir, lo te que iba a no decir, Sonia, funciona. sí que seguimos usando mucho Ah, todo lo de... totalmente. Sí, totalmente. Es una aproximación a cosas más grandes. Dos caras de la misma Simplemente moneda, la ¿no? hemos ampliado un poco más Sí. y sabemos que existen otras escalas y incluso hay una compatibilidad con las ecuaciones a grandes velocidades, Sí. que con las correcciones relativistas, si vas a bajas velocidades, vuelves a las ecuaciones de movimiento de la Sí. clásica, Sí, sí. haciendo tus aproximaciones matemáticas. Es decir, tampoco es que una invalide la otra. Sí, 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 En sí, cuanto sí. a cosmovisión y filosofía, probablemente sí, pero no es que una invalide la otra. La cuántica tampoco será la última respuesta. Es Claro. decir, si algo nos ha enseñado la historia de la Sí. ciencia, es que vamos Vale, evolucionando. y no quiero, voy a hacer una puntualización y no quiero que se me pierda esta pregunta que quiero hacerte acerca de la cosmovisión. Entiendo que el error del sobreuso y mal uso de la cuántica viene porque al final, lo que tú decías, ¿no? Hay experiencias humanas donde yo quiero respuestas Fenómenos, sí, que no sabemos cómo y explicar. como hay un espectro, ¿no? de la ciencia que te deja las cosas un poco en el aire, pues oye, mira, voy Lo para metemos en allá, ese lo metemos saco. allí, que seguro Que como nadie permite lo explicar entiende, algo, ¿no? pues... Un ejemplo puede ser Es alguien que cuántico. pueda hacer constelaciones familiares y como pasan cosas que yo no puedo explicar desde lo newtoniano, desde lo más racional o dualista, pues me acojo a eso. Y me gusta un poco el planteamiento que estás haciendo, que es, oye, no tienes por qué. Si es que de hecho el error es tratar de acogerte a la ciencia, porque la ciencia sirve para lo que sirve, tiene sus límites, y luego está la experiencia humana, que es mucho más abarcativa, ¿no? Claro, bueno, y lo decíamos antes, una experiencia no implica una validación del método científico. Ujú. Una experiencia no tiene por qué. Puede Ujú. serlo, No pero tiene no tiene por por qué. qué No tiene ser por una qué. evidencia. Claro. Es decir, al final las experiencias personales, las experiencias incluso emocionales, no tienen por qué funcionar como método científico. Eso no invalida que tú hayas tenido... Correcto. Supongo que el una hecho de que el experiencia mundo le dé tanto poder, y que está bien, no lo juzgo, a la ciencia, luego al final pues el usuario incurre en un cientificismo, a veces incluso de Sí, forma yo sí que lo sin querer. juzgo. O sea, yo creo que sí que es un gran problema. Bueno, el creer que el pensar único los conocimiento verdadero es el científicos- científico. O sea, que la única verdad Bueno, la verdadero. sabe el científico. O Para mí útil. esto es un problema porque justamente el que hace ciencia sabe
que siempre está en busca de nuevas respuestas y que hay unas hipótesis que hemos podido contrastar o observar, pero como has dicho tú muy bien, en un tiempo pueden salir otros experimentos, otros estudios que nos aporten una visión totalmente o ampliada o diferente de lo que pensábamos que era esa cosa que habíamos sabido que era así, ¿no? Y nos dicen, Pues no es es como así. decir que entonces el campo de la filosofía no tiene razón de ser, ¿no? Exacto, exacto. Claro, Y al final, si te Estás en fijas, una las continua. discusiones que hacían Einstein y Bohr Y hay gente que lo piensa. no ¿eh? era sobre el resultado del experimento en sí mismo, que sería la ciencia. Es decir, no estaban discutiendo las matemáticas del experimento, estaban discutiendo una interpretación, ya no estaban haciendo ciencia. Y eso es muy interesante que lo digas, Estaban- porque ya rápidamente pasas a un plano que ya no es científico. Bueno, es que son planos distintos, Son y distintos. no Pero se pasa nada. necesitan, yo Claro. creo. Bueno, como ¿no? ser humano lo necesitas, ¿no? Porque busca la respuesta, tiene Claro, los interrogantes, o sea, claro. tú no No, solo te pero mueves en matemáticas y funcionas como un robot, al final No, dices, o sea, ¿qué nos está intentando decir el universo sobre esto, no? Exacto, sí, sí. Y me Sí. puedo La equivocar. curiosidad. Al final, fijaros que las grandes discusiones entre Bohr y Einstein al final y son de una belleza intelectual tremenda. Es la pregunta de ¿qué es la realidad? Ellos estaban intentando interpretar qué estaba pasando con esos fenómenos nuevos que estaban descubriendo. Y lo que aceptaban en cierto modo Niels Bohr, Heisenberg y toda su escuela, Max Born, Jordan, etcétera, etcétera, era una visión un poco radical. Y es, claro, Einstein decía, bueno, ¿qué es la luz? Ujú. Vamos a lo más simple. ¿Es una onda? ¿Es una partícula? Claro, la respuesta de Heisenberg, es absurdo hacer esa pregunta. Solo podemos saber cómo se comporta. Es decir, el resultado de nuestra interacción haciendo un experimento con la luz. Ujú. Es decir, podemos ver que si tú haces el experimento del efecto fotoeléctrico, podemos decir que se comporta como una partícula. Si tú haces el de la doble ranura de Young con un láser, verás interferencia, por lo tanto se comporta como una onda. Ujú. Es como dos caras de una moneda. Pero Einstein decía, vale, pero yo no me conformo, yo quiero saber qué es la moneda, ¿no? De ahí Claro. lo de... me gusta pensar que la luna está ahí cuando no la estamos observando, ¿no? Bohr afirmaba, bueno, es que quizás tenemos que aceptar que la luz es algo que no podemos llegar a experimentar, porque en el momento en el que hacemos un experimento ya estamos interaccionando con ella. Si lo diseñamos para ver si es una onda, lo verás comportarse como una onda. Si lo diseñas para ver si es una partícula, lo verás Sí. comportarse como una partícula. Pero ¿qué es en realidad? Claro. Claro, Einstein se quedaba con, Sí. con esa La inquietud de es decir, la pero inquietud. yo, bueno, me estás diciendo que no hay una realidad, incluso el principio de superposición. Sí, sí. O sea, antes de medir, ¿qué quiere decir que el universo, que al final que las cosas Claro, no tienen pero- propiedades bien definidas? Sí. Se definen cuando observas. Diablos, pero ¿qué son las cosas antes ¿Qué de son que las cosas en mides, sí? no? Bueno, es que... Ahí surge la pregunta de Sí. ¿qué es Cuando la no las realidad? mides, ¿qué son? ¿no? Y qué ¿no? bonito, ¿eh? Porque es bonito esto que estamos hablando, porque al final hay un fenómeno, sobre ahí se construye una interpretación, que es esa verdad, como muy bien decías, provisional. Veremos hasta cuándo dura, Claro, ¿no? que puede ser que descubramos algo más, Claro. o alguno de los Ay, ojalá, jóvenes ojalá. futuros Ojalá. científicos que nos están escuchando ahora, pues ganen un premio Nobel porque Sí. vean una anomalía y, Sí. y, bueno, y se amplíe. Decías antes algo que no quiero que se me olvide. Decías, vale, la física cuántica y la newtoniana son perfectamente compatibles, las usamos ambas, pero sí que es verdad que puede haber discrepancias en la cosmovisión a la que apuntan cada una de ellas. Quiero preguntarte por tu cosmovisión. ¿Sabes Por la qué? tuya. La verdad es que, ostras, cambio de cosmovisión, del día tengo una cambio de cosmovisión. Como las partículas. Ostras, sí, Las la tienes. verdad es que... Es indefinida. La verdad es que Es una buena paso por respuesta. muchas fases, ¿no? A veces me siento muy cómoda con la interpretación de Copenhague, ¿no? Y digo, no, sí, claro, entra en superposición. Además, claro, me educaron así, entre comillas, ¿no? Es lo que Claro. se acostumbra a explicar Ujú. en las universidades, es lo que te da la academia, ¿no? Y yo he hecho investigación durante muchos años y es lo típico que calcula, no me pregunta, o sea, es chulo, ¿eh? A veces lo Sí. hacemos. Y nos preguntamos y es muy interesante una conversación entre dos investigadores cuando Sí. después de la cena, de los congresos, con las copas Con de el vino. Con ya las vinito, a ver qué copitas. sale ahí, Entonces, ¿no? Sí, sí. esas conversaciones son muy interesantes, pero cuando tú estás haciendo tu trabajo el día a día, no te estás preguntando constantemente qué es Correcto. la realidad. Claro, porque no puedes. Sí, claro. sí. Bueno, porque avanzas y porque Claro. funciona y porque haces matemáticas. Muchas Ujú, veces ujú. no entras en esa interpretación, ¿no? Pero claro, cuando después, sobre todo cuando me pongo a divulgarlo, ¿no? Entonces empiezo a decir, diablos. Y esa misma pregunta que tú me has hecho, ¿yo qué pienso, no?
me sorprendo a mí misma porque cambio. Cambias No soy cosas. muy fidedigna, cambio de opinión cada poco, ¿no? Y a veces me siento muy cómoda con esa indeterminación. No sé. Sí. Y de repente, no sé, leo a Einstein y digo, diablos, Einstein tiene razón, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que nos estemos conformando con una teoría que te dice que las propiedades no están definidas hasta que las mides, ¿no? Sí. Inevitablemente hay una parte de dentro mío que, hostia, Que que sigue le riñola, que insatisfecha, digo en claro. catalán, ¿no? Que te quema. Que te quema por dentro. Y Es dices, que antes hablabas un poco de la... Claro, cuando se descubren todos estos fenómenos, pues algunos expertos se ponían coléricos, ¿no? Y otros, curiosamente, entraban como una especie de pensamiento místico, ¿no? Como que se dirimían un poco bueno, alguna frase, por ejemplo, de Max Planck se puede Sí, escuchar, sí, alguna... sí. Dices, frente a eso que no se puede explicar, unos entran en rabieta y otros casi que se abren a las posibilidades, a otras bueno, posibilidades. sí, es decir, en realidad supongo que ahí afecta mucho las creencias, ¿eh? Y el marco Ujú. de creencias de cada uno, ¿no? Ujú. La interpretación personal, ¿no? Mm. Claro, y al final la filosofía y el marco de creencias que tienes de cómo funciona el mundo, aquí es Ujú. inevitable, ¿no? Como por mucho que seas científico, cuando intentas interpretarlo o filosofar, Ujú. te vas a otro plano, como decíamos, ¿no? Sí. Entonces, si te vas a otro plano, bueno, a Planck le costó, Planck no aceptó nunca la visión de la mecánica cuántica, ¿no? De hecho, cuando él llegó a la cuantización, casi pidió disculpas, ¿no? Dijo, he hecho un artilugio matemático, pero seguramente dentro de poco le encontraremos otra explicación. Claro. O incluso Einstein dijo, ha hecho una muy buena teoría de la relatividad, pero con su cosa del efecto fotoeléctrico usando su propia cuantización, ¿eh? Sabemos que está equivocado, Claro. pero bueno, le podemos... fue uno de los que le apoyó para que entrase en la academia, Mm. pese a que le criticó que hubiese seguido con su propia investigación. La cuántica nació pidiendo disculpas, en cierto Ujú, modo. ujú, ujú. Es decir, claro, Qué fuerte, qué porque fuerte. daba mucha extrañeza. Total, ¿no? total. Y las cosas que te daban eran muy extrañas. Después te encontrabas a gente como Heisenberg, que decía, bueno, pues si no puedo saber lo que pasa dentro del átomo, me da igual. Claro. Pues lo lo desestimo y acepto, ya lo está. desestimo y me acato a lo que puedo, que son los Ujú. resultados experimentales y los datos que tengo. Claro. Y a partir de aquí hago mis... que es como cuando él hizo sus matrices. Sí. Fue Esto es muy decir, típico bueno, de lo la acepto. ciencia, un comportamiento muy intrínseco, yo creo, ¿no? De la ciencia. Lo Oye, que no se puede explicar no existe, ¿no? Un poco eso. sí, bueno, al menos en psicología. A veces te encuentras a alguien así, sí. Sí, bueno, hay mucho, ¿no? En la psicología, sobre todo, que estudiamos nosotros. Yo Sí. tengo fe que si ahora vuelvo a la facultad, esté más abierto todo de mente, ¿no? Sí. Pero cuando estudiamos era todo el comportamiento, lo observable, ¿no? Lo que puedes medir y todo lo demás como si no existiese. Bueno, una cosa es que no lo puedas aún medir, así, la otra es que no exista. tampoco sería injusto con las figuras de Heisenberg o Niels Bohr, ¿no? Porque algunas cartas que se mandaban entre ellos, creo que fue el mismo Heisenberg que dijo, hombre, si solo que los resultados funcionasen fuese lo válido, ¿no? La astronomía de Ptolomeo hubiese sido igual de válida que la de Copérnico, ¿no? No tendríamos por qué haber cambiado. Es decir, yo creo que ellos... No es cierto que dijesen, bueno, me confirmo, No sí. hemos hecho un poco un simplismo. un Sí. simplismo, ¿no? Sí. Es decir, lógicamente ellos también estaban intrigados, yo Ujú. creo, sobre todo los grandes, los padres Sí, fundadores, no, yo ¿no? Y hablaba por el más de momento una que actitud vivían. que te encuentras entre En el día a día, no tanto de Sí, esa sí, de figura. como eso esto sí. no sé, no Lo encerramos, ¿no? existe. Sí. Di que no sabes, pero, o sea, yo para mí es igual de pseudocientífico decir esto no existe o esto no es importante o esto no funciona así. Para mí es igual de pseudocientífico porque como un buen científico lo que tiene que hacer es, ok, voy a hacer un estudio, voy a crear prueba de que esto no funciona así. Pero tú O no aún puedes así decir no funciona no encaja así. el modelo. Di que no lo sabes. Claro. O no encaja en el modelo O actual. no Exacto. encaja en tu modelo, exacto. Claro. Es decir, Pero no afirmes que mira, esto me acuerdo, no es científico. me has hecho porque- recordar una entrevista que hicieron a un cosmólogo cuando encontraron unas evidencias de una radiación de cosmos que simplemente iba alineado con la explicación de la expansión del universo, ¿no? Vale. Y claro, la periodista le preguntaba, entonces acabáis de demostrar que la expansión del universo fue así, ¿no? Con el Big Bang. Y el científico, no, hemos encontrado resultados experimentales que son acorde con el modelo de Ya, es que... la expansión del universo. Y la tía se queda así mirando y dice... Sí, ¿se lo ves gira? demostrado. O sea Y que dice, sí, vale, ¿no? o sea, que han demostrado que... o sea que sí. Como, Exacto. que Sí, una sí, vez me diciendo, claro. ¿qué dices? Sí, sí, bueno, claro. A ver,
Es que es normal, sí. Es cierto Sí. que Es que es así. cuando divulgamos, y yo la primera, a veces pienso, diablos, tendría que hacer incluso más pedagogía de que cuando yo estoy explicando cosas de física cuántica, estoy haciendo metáforas, que estoy haciendo interpretaciones. Si tuviese que explicar la física cuántica, me los llevaría a la universidad y les haría las matemáticas Exacto. como los alumnos, ¿no? Claro. Incluso cuando se lo explicamos, ya muchas veces hacemos interpretación, que sí, que es la académica, la interpretación de Copenhague. Pero incluso yo cuando estoy con ellos en clase me gusta, pues ahora os voy a dar la interpretación. Distinguir cuando es una cosa y cuando es la otra. Está muy bien, está. porque mira, vamos a enmarcar esta conversación que estamos teniendo. Esta conversación no es científica. Estamos en el marco de la interpretación de lo que el cielo es. Exacto, sí, sí. Y estamos en las ideas que se constituyen encima, ¿no? Entonces, quiero preguntarte sobre las ideas, volviendo un poco a la cosmovisión. Vamos a hablar incluso del ámbito un poco metafísico, por decirlo de algún modo, acerca de el fundamento de la realidad, ¿no? Que también hay un gran debate, sobre todo dentro del mundo de la filosofía, sobre si, ¿no?, uno se acoge al materialismo y por lo tanto el fundamento último de la realidad es materia. Otros más idealistas, donde consideran que ese fundamento es atribuible a unas ideas o incluso a una conciencia, ¿no? Bajo tu perspectiva y bajo las interpretaciones a las que tú te acoges, ¿crees que se balancea hacia un lado o hacia otro esa Sí, mira, yo creo que plausibilidad? si jugásemos ahora a coger una interpretación más filosófica de la cuántica, más que la de Demócrito, yo creo que sería más aristotélica, ¿no? Perdón, platónica. Haciendo alegoría al mito de la caverna, ¿no? Que dice, hacemos otra vez un breve resumen, ¿no? Que si obligásemos a unos seres humanos simplemente a ver no los objetos reales, sino las sombras que se proyectan en la caverna, pensarían que las sombras es la realidad. Es la ¿no? realidad. O que la realidad son sombras en 2 dimensiones. Para mí esa discusión, por ejemplo, que tenían en 1927 en Bruselas, en el Hotel Metropol, ¿no?, cuando se juntaron en ese congreso de Solvay, Einstein, Bohr y compañía, estaban discutiendo esto, ¿no? ¿Llegamos a ver la realidad o solo vemos esas sombras en 2 dimensiones y creemos que eso es la realidad, ¿no? De ahí esa alegoría al mito de la caverna, ¿no? Entonces, si tuviese que escoger, si hiciésemos este juego, ¿no?, Vamos a escoger, sí. de escoger una línea filosófica, seguramente sería una visión más mucho más plausible, idealista o platónica. Como casa mejor o es más plausible, ¿no? Casa mejor con esta visión sintonía. de esta interpretación. Esto es muy interesante. ¿eh? Sí. Es que, de hecho, antes también comentábamos que uno de los encuentros explícitos de física y psicología fue los encuentros entre Wolfgang Pauli, que tú lo conoces mejor que nadie, y Carl Jung, que es uno de nuestros referentes, ¿no? De hecho, Pauli fue paciente de Jung por sus crisis existenciales, como todos tenemos. Todos deberíamos de tener a un terapeuta como Jung. Y entonces, un poco pues a raíz de eso, se enviaban cartas, ¿no? Y se produjo también pues un diálogo entre ellos muy fértil, donde trataron de hacer como una interpretación de la realidad y de la mente, ¿no? Ambos campos de estudio. Como si, oye, mira, quizá mente y materia no son cosas que están completamente separadas, sino que en algún punto hay interacción. Y casi que esos experimentos que mencionabas ahora, lo que es innegable es que hay una interacción, ¿no? Entre yo y el mundo. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, o sea, tú considerarías, la pregunta va un poco por si desde tu perspectiva efectivamente hay una separación de el yo y el otro en tanto mundo, o sea, lo que está claro es que lo que podemos decir sobre la realidad está limitado a nuestra experiencia. ¿Vale? Es decir, al menos eso es lo que nos ella, encontramos. ¿no? Es decir, de momento es lo que le fastidiaba a Einstein, ¿no? No saber ni siquiera lo que es la luz. Lo que puedes es sacar información, incluso será aparentemente contradictoria para nuestros estándares, dependiendo del experimento que haces, por lo tanto, dependiendo de cómo te aproximes a ello. Claro. Por lo tanto, efectivamente, ¿qué está sucediendo aquí, ¿no? Eso es una de las cosas que más perturbaba, yo creo, a los padres fundadores de la física.
hasta qué punto... Claro, aquí se corre el peligro, ¿no? Aquí está el peligro. El terreno pantanoso está aquí. Aquí está el terreno Sí, pantanoso. pero porque también otros dicen, la puerta de investigar y de... Sí, pero claro, después otros dicen, bueno, es que nuestra mente crea la realidad, ¿no? Y eso lo demuestra la física cuántica. No, que claro, es hay que cuando ya simplificarlo. claro. Aquí ya Eso nos es concluir ya algo hemos que li- no. ya Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Hemos querido ir Aquí demasiado hay de, deprisa. vamos a coger Sí, Está sí. claro vámonos, que ¿no? la Porque- interacción de nuestra mente con la realidad produce un resultado. Claro. Eso sí, pero Claro, después de aquí sacar otras interpretaciones. Bueno, mira, hace unos años un artista me dio un cuadro y me dijo, yo interpreto la física cuántica, sí, me pareció precioso, ¿no? Pero no me dijo, mi cuadro te demuestra la física, demuestra, o claro, este cuadro está claro. demostrado por la física cuántica, es ¿no? diferente. Bueno, que hagas esas analogías o quieras pensar en ellos es totalmente lícito, ¿no? Que esto te remueva por dentro y te haga preguntarte todas estas cosas a nivel filosófico, Claro. a nivel espiritual incluso, si quieres, o místico quizás, que tiene, o metafísico. Al final la palabra metafísica es más allá de la física. Correcto. ¿no? Es decir, lo que la física no te Exacto. puede decir, pues vas Sí. más allá. Sí. Te pones metafísico, que estás aceptando que estás en otro plano, Sí. Ahí está, claro. que no estamos en el otro plano de la campo. física. Ujú. Claro, yo no soy experta en este campo, por lo tanto... No, pero bueno, ya- podemos ya- filosofar, Sí que ¿no? Pero- a mí me ha Sí. parecido muy interesante mucho lo que has dicho de la física cuántica a nivel de posicionamiento más filosófico. Si tuviera que entenderse más según los hallazgos que haya encontrado hasta el momento, sería más del idealismo quizás Claro, que del materialismo. como- Esto me ha Sí, parecido bueno, esto va a gustos, muy porque, relevante. Va a gustos, ¿no? porque yo creo que también tendrás otro físico Que te contestará materialismo, contestará ¿no? el materialismo El y te dirá, oye, es la teoría física Claro, que nos ha interpretará desarrollado como te dé la toda gana. esta Todo tecnología, es la Ya. más precisa que tenemos, la más exacta, para gustos sombreros. Ya. ¿Y ya. qué te hace a ti acercarte más a la caverna de Platón? Al idealismo. Sí, yo me imagino que... No sé si puede Bueno, ser, es puede ser incluso por una probablemente- cuestión pragmática, es- decir, mira, no, bueno, o- no, más sé. filosófica, ¿no? Yo probablemente me hace sentir más cómoda con mi filosofía de vida. O sea, ¿Puedes ahondar ahí por el por qué te hace sentir más cómoda? Bueno, porque sí que Puede ser por experiencias personales, no lo sé. no, es más filosófico, es más abstracto probablemente que personal en ese sentido. Es más porque acepto más una cosmovisión de nuestra limitación sobre el conocimiento del mundo Vale. que pensar que ya lo tenemos todo y por lo tanto controlamos esa máquina perfecta. ¿no? Esto me parece espectacular, o sea, reel del destacado. Esto que acabas de decir, Sonia, es que gracias por ponerle O sea, obedece palabras. más a una humildad, ¿no? Me parece Bueno, es que yo creo que en el espectacular. momento en el que es como lo que decía Newton, ¿no? Estoy en las orillas de un gran océano, ¿no? Pensar, o sea, yo creo más en todo lo que desconozco que en todo lo Ahí está, poquísimo que Sonia, conozco, ¿no? y creo que Qué esta bueno. es una actitud y una honestidad La que actitud creo que, detrás del que científico. todo científico y todo profesional de cualquier ámbito, y más si estamos en la salud, debería de tener, ¿no? Porque, claro, al final, por ejemplo, yo cuando hablo con con un neuropsicólogo, un neurocientífico, un psicólogo clínico, ¿no? Te dicen, no, es que el cerebro es quien produce la conciencia. Y cuando el cerebro se apaga, es decir, tú te mueres, ¿no? Materialmente la materia ya es como que se desintegra o lo que sea, ya no hay conciencia, ¿no? Y dices, pero ¿cómo tienes ostras, la El coraje, ¿no? seguridad y la valentía de pensar que esto es finito y de que afirmar 100% que somos esto? En cambio, a mí las posturas idealistas también me siento mucho más cómoda porque te plantean, o sea, cabe una cosmovisión y cómo tú te relacionas dentro de esta cosmovisión como persona, con muchos más interrogantes, con algo que te trasciende incluso, ¿no? Que tú no eres finito y que al final no sabes la respuesta final, ¿no? Y a mí me parece que el planteamiento materialista Bueno, yo creo a veces que quiere responderlo aquí todo. vamos también, la base, para mí quizás es lo que decíamos antes, al final tú tienes unas evidencias científicas, esas es mucho más complicado negarse a ellas. Totalmente. ¿no? Es decir, si abres la ventana y te tiras, te vas Te a caes, atrás, sí, ¿no? sí. Es decir, la fuerza de la gravedad está ahí, Te caes. creas en ella o no. Exacto. Es decir, hay evidencias científicas, pero después hay modelos con los que interpretamos esas evidencias Ahí está. científicas. No saber distinguir qué es uno del otro es donde se puede Surgen todos los concurrir en errores. el error. Claro. Incluso cuando se hace el mal uso, Por una parte o por otra. Por una parte o por la otra, quizás, Ujú. ¿no?
según mi punto de vista también. Sí. Pero esto es muy interesante, hay mal usos por ambas partes. Por ambos lados. Cuando hablamos de parte, creo que es ciencia y espiritualidad, ¿no? Claro, no. El cientificismo extremo también es un absurdo, porque además el cientificismo extremo también lleva al científico a ser el sacerdote moderno, y yo no. Rechazas esa... La única persona que tiene la verdad es humano, y yo creo que eso es un grave error. Sí. Ahí está. Ahora que estamos en este tema, entonces, Sonia, según tu punto de vista y tu experiencia profesional y personal, todo junto, para ti, ¿qué relación debería de tener la ciencia y la espiritualidad? Bueno, a nivel personal, yo creo que son dos caminos que se acercan a la realidad, pero desde caminos completamente distintos. Al final, la ciencia tiene un método, es la falseabilidad, es decir, tiene un método científico, tiene que ser falseable y reproducible, ¿no? Y eso es lo que nos va dando pasito a pasito, además es lento el método científico, y nos da una aproximación a lo que es la realidad. Eso no quiere decir que no haya otros caminos de acercamiento. Filosofía, la espiritualidad, yo creo que es otro camino de acercamiento hacia la espiritualidad, hacia la realidad, pero con una metodología completamente distinta. Al final, la mística o la espiritualidad es una transformación de la consciencia, ¿no? Es un proceso completamente interior. Yo pienso que pensar que ambos caminos surgen del mismo sitio, tienen que converger en uno mismo, para mí es entender mal tanto la ciencia como la espiritualidad, ¿no? O sea, como que van en paralelo. Es injusto tanto para una como para otra. Son dos planos distintos de acercamiento a la realidad. Y no hay que, de hecho, renunciar a uno de ellos, es ahí donde uno... No se tiene por qué. Donde luego vas a los extremos. Einstein era un gran creyente, ¿no? Y eso no evitó que fuera un gran científico. Un gran científico. Yo distingo muy bien, o espero poder distinguir cuáles son mis creencias y cuál no me pongo a hacer un método científico, ¿no? Cuando uso la ciencia como una aproximación a la realidad muy válida, y cuando mis creencias o mis experiencias personales me dan otra visión de la realidad. Aunque supongo que las creencias que tú puedas constituir necesariamente tienen que entrar en armonía con lo otro, ¿no? Bueno, a veces fastidian, ¿eh? a veces generan situaciones de pelea, interno. ¿Puedes poner un ejemplo? Bueno, David, digo. No. Te digo, pregunto, puedes. Sí, porque son lo suficientemente abstractas, ¿eh? Estamos filosofando. Sí, correcto. No entrar en toda la experiencia personal. Sí. ¿No? Pero cuando... es decir, cuando tú aceptas que el universo sea completamente aleatorio, ¿no? O que esté determinado, esto puede chocar muchísimo contra tus creencias. Uh-huh. ¿No? Claro, es decir, totalmente. si realmente crees en un destino, si no crees en un destino, o si crees en el azar completamente, o que las cosas suceden por algo. Claro. Es decir, yo uno de los problemas que tengo con la cosmovisión es a veces piensas, ¿no? ¿Realmente las cosas suceden porque tienen que suceder? ¿No? ¿Hay alguna estructura mucho más allá, mucho más trascendente de la que podamos conocer, que hace que las cosas funcionen de una determinada manera? Pero entonces pienso, diablos, pero yo no había aceptado que la cosmovisión era completamente, ¿no? De la superposición y al azar. Esto claro. me está generando. Entonces dudo de la parte de la filosofía, ¿no? Pues dudo de la interpretación de la cuántica. Claro. Yo discuto mucho conmigo misma. Contigo misma. No sirvo porque no tengo muchas ideas claras. O sea, yo de sacerdote estoy convencidísima de que no sirvo. Porque bueno, aparte no me gustan los dogmas, ¿no? A mí cuando alguien me dice tienes que creer esto, yo ya se me ponen los pelos de punta y digo... Yendo un poco al punto que antes comentábamos de la interacción entre el yo y el mundo, ¿vale? Un poco ese punto. Es que creo recordar, me ha venido ahora, que en uno de tus libros, Desayunando con partículas o Desayuno con partículas... Qué bonito el título. Sí, es un libro... O sea, el título te tengo que felicitar. Sí. Espectacular. Desayunando con que es un libro de divulgación, o sea, para el público mayoritario. Me parece recordar que ahí tocabas un poco, quizá empleándolo como analogía, el efecto Pigmalión, ¿no? Como pues, el hecho de las expectativas que tú tienes pues, acerca de una persona, acerca de una situación, puede realmente pues, influir en cierto grado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahí fue muy divertido, porque ese libro lo escribimos junto con Francesc Miralles, que él me aportaba todas estas píldoras de psicología, ¿no? Y me acuerdo cuando le explicaba lo de, no, es que depende de cómo hagas el experimento, Francesc, la luz será una onda o una partícula, ¿no? Y él decía, ¿pero cómo puede ser eso? Y dice,
Esto es como el estudiante que si lo miras está estudiando y si no, ¿no? Cuando lo miras se pone a estudiar y cuando no. Me iba haciendo todos esos juegos. ¿eh? Y él introdujo, ¿no? Lo del efecto Pigmalión, el hecho de las profecías autocumplidas, ¿no? Y me explicó, por ejemplo, uno de los experimentos que se hicieron en psicología, el de las ventanas rotas, ¿no? ¿Era? Hostia, ahora me pillas, El de cuando... Bueno, no, mira, este no es el que está en el libro, este me lo explicó él, pero no, creo que el que está ahí es el de las dobles expectativas, que cogieron unos profesores Sí, eso sí. y les dijeron, es un estudio creo que se hizo en psicología, Sí. y les dijeron, mira, os hemos escogido a vosotros porque sois los mejores profesores y lo que vamos a hacer es que os vamos a dar un grupo de alumnos seleccionados porque son los más buenos, ¿no? Pero tenéis que darles las clases igual que a los demás, no les podéis decir que han sido seleccionados por ser los mejores, ¿no? Entonces hicieron todo el curso y esos alumnos salieron con una nota de percentil muy superior a los demás, ¿no? Y acabado el curso, pues los que habían hecho el experimento, bueno, ¿qué tal? ¿Qué alumnos más buenos? ¿Cómo se notaban que eran los mejores, ¿no? Claro. Y dijeron, bueno, tenéis que saber que los habían escogido al azar, ¿no? Y entonces se miraron entre ellos y dicen, bueno, claro, entonces es porque éramos los mejores profesores, ¿no? A lo cual la segunda explicación tiene que haber, ¿no? La segunda parte es, no, es que vosotros también fuisteis escogidos al azar, ¿no? Claro. Y como las expectativas, en este caso de que fueran buenos estudiantes, pues hizo que probablemente les diera las clases. Sí, esto en la psicología social se sabe de sobras que conjuntamente creamos una percepción general y obviamente esta percepción general que estamos creando incide los resultados de lo que está pasando. Entonces, Francesc y yo, por ejemplo, jugábamos mucho con estos diálogos, muy conscientes los dos de huir de la frase esto lo muestra la física cuántica. Lógicamente no tiene nada que ver, ¿eh? Estamos en un área de conocimiento completamente distinto. Claro, ¿eh? Sí, porque al final tú puedes decir, vale, sobre este fenómeno, bueno, ¿cómo lo explico? Pues precisamente como y parto de una presuposición que influye en mi forma de actuar, de hablar. Claro, y él me lo verbalizó muy bien. Me dijo, ostras, esto me recuerda... Y me puso sobre su área, que él es experto, pues una situación, ¿no? Sí. Yo dije, bueno, puedo verle el paralelismo de por qué te recuerda eso, ¿no? Claro. Por lo que te estaba diciendo. Pero aparte de ahí no hay ninguna unión más. Correcto. Es nada tiene que ver la paralelismo nada tiene que ver la velocidad con el tocino. Total. Pero bueno, era bonito porque yo descubrí ese experimento, él me habló sobre su área de conocimiento y bueno, intercambiamos. Aunque son sorprendentes estos paralelismos. O sea, más allá de que una cosa no explique la otra, es curioso ver el paralelismo. Porque al final, lo que te hace una cosmovisión es cuando unificas todas estas distintas áreas de conocimiento y eso es lo que te da una cosmovisión. La filosofía, el cómo ves el mundo, cómo interpretas incluso la economía, las sociedades. ¿No? Nuestra sociedad ha cambiado mucho debido a la física cuántica. Todos los avances tecnológicos digitales nos ha conectado a Internet, nos ha interconectado de una manera, no sé si bien o mal, pero bueno, nos ha cambiado mucho la sociedad desde 1900. Y todo eso ha sido por la influencia de lo que sabemos del mundo cuántico, que nos ha dado unas tecnologías, bueno, que han transformado completamente la manera de relacionarnos. ¿Puede ser que la cuántica, todos los descubrimientos, haya influenciado mucho más en el ámbito de la tecnología, pero no tanto, por ejemplo, en el de las ciencias de la salud, por no decir en nada? No, bueno, también hay las resonancias magnéticas, la tecnología aplicada a la salud, ¿no? Sí, claro, muchas tecnologías sí que han sido aplicadas yo me refiero al campo de la la hora salud, de concebir, yo sé, por ejemplo, la medicina y la psicología están súper influenciadas por las leyes newtonianas, cartesianas, no sé, que ven el individuo, lo ven fragmentado por partes. Bueno, ¿no? Que cada vez empieza a haber, cada día empieza a haber, ¿no? Conceptos un poco más integrativos. Sí, pero es más, humano. No es de la academia, estos vienen de otros lugares. Entonces yo creo que es los individuos de la sociedad que están viendo las cosas conectadas y entonces... Bueno, pero cada vez más los médicos te dicen, bueno, hay que alimentarse bien, el estrés, ¿no? Cómo afecta el estrés Sí, pero fíjate, acabamos de, así, por encima, decir algo que a mí me parece interesante, que es que quizá la asunción de todos estos fenómenos cuánticos te pueden llevar a una posición más integrativa. Bueno, la cosmovisión cambia. Si hablamos desde Correcto, ese punto, ¿no? Correcto. Desde ese punto de vista,
claro que va a tener influencia. Y yo ya os digo, ya la ha tenido. Y ya la ha tenido. O sea, vivimos de una manera completamente distinta hace 100 años y en los últimos años ha sido todavía más dramático el cambio. No todo para bien, ¿no? O sea, al final... ¿Hay algo que te preocupe? Hombre, bastante. Sí, al final... por su cara creo que hay algo que Sí. Sobre todo en el desarrollo de las tecnologías y la falta de conocimiento de cómo funcionan. Es que es donde ¿no? más final, impacto ha tenido la cuántica. Estamos hablando, lógicamente, la ciencia ha dado muchos regalos a la humanidad, ¿eh? Nos ha alargado la esperanza de vida, nos ha dado muchas aplicaciones tecnológicas, consigue que vivamos mejor y hacemos algunas proezas que nuestros ancestros ni hubiesen soñado con ellas. Totalmente. Pero la ciencia no es una cornucopia de la que solo surjan bondades, ¿no? Y sabemos que de su seno surgieron las bombas atómicas, por ejemplo, ¿no? Y desde entonces la relación entre ética, ciencia, ¿no? y sociedad quedó fuertemente influenciada. Además, esto cobra valor ahora de más nuevo, ahora más que nunca, ¿no? Por desgracia. Pero el avance tecnológico que hemos vivido en los últimos años ha sido exponencial. Desde la inteligencia artificial a toda la parte digital, ¿no? Y de hecho, esta reflexión la hacía Carl Sagan. Decía, cada vez basamos más nuestras sociedades en sus raíces, son la ciencia y la tecnología, pero cada vez tenemos sociedades que desconocen más profundamente cómo funcionan esta ciencia y estas tecnologías. Y eso es un drama. Es que al final, ¿quién va a tomar las decisiones de nuestros hijos si no sabemos cómo funcionan esas ciencias y tecnologías que se basan en la sociedad de hoy en día? ¿Quién tomará las decisiones sobre su futuro? Solo los políticos del Senado, que tampoco tienen ni idea de cómo funcionan esas ciencias y tecnologías. Si solo 4 personas saben cómo funcionan y esas 4 personas tomarán las decisiones para el futuro, bueno, la historia de la humanidad eso nunca nos ha deparado nada bueno. Entonces yo creo que esa combinación entre tecnologías avanzadas poder, ¿no? y una ignorancia por parte de los ciudadanos de cómo funcionan esas ciencias y tecnologías es una combinación explosiva que más vale evitar. Por eso pienso que es importante que haya una fuerte cultura científica. La divulgación, la educación, ¿no? O sea, gracias. Mira, Ramón y Cajal decía, al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Podemos tener arte, filosofía, perfecto, pero no seguiremos avanzando si no hay una buena cultura científica. Totalmente. ¿no? Porque al final estas nuevas tecnologías nos van a usar a nosotros en vez de nosotros usarlas a ellos. Y eso pues es cuanto menos... es un drama. Da miedo cuanto menos. Y llegan tecnologías todavía más potentes. ¿no? Cuánticas, ¿no? ¿Te refieres? Estamos en el amanecer de una segunda revolución tecnológica cuántica. La primera ya la vivimos con el nacimiento del transistor, por ejemplo, y lo que son los chips. Pusimos un transistor, pusimos un chip en un periódico y nos apareció un iPad, ¿no? Es decir, la transformación digital ha sido tremenda. Nos ha conectado a Internet, nos ha comunicado. Pero ahora empezamos a controlar lo que son principios como la superposición, empezamos a manipular átomos de manera individual en los laboratorios y eso está dando lugar a esta segunda revolución tecnológica cuántica, que nos encontraremos tecnologías que ya tenemos, de hecho, en la industria. Empiezan a haber metrología y sensores cuánticos, por ejemplo, que tendrán una precisión y una sensibilidad mucho mayor a los que tenemos hoy en día, revolucionando, por ejemplo, medicina, ¿no? Que decías, por ejemplo, detección. Claro. ¿no? Eso sería muy bueno. O, por ejemplo, con biomarcadores, ¿no? Claro, de en el diagnóstico, más pequeños, ¿no? En cuanto a diagnóstico puede ser revolucionario. Eso. Un poco más allá tenemos las comunicaciones cuánticas, ¿no? Ese Internet cuántico, esas comunicaciones seguras con lo que llamamos Quantum Key Distribution, ¿no? Que es encriptar la información con las bases de la física cuántica para que no se pueda violar esa información, ¿no? Que hoy en día estamos todos preocupados por los hackers, ¿no? Por ejemplo. Y por último, tenemos en ese horizonte el deseado ordenador cuántico, ¿no? Pues que podrá ser revolucionario. Imagínate también cuando colisionen inteligencia artificial, que se puedan hacer algoritmos con ordenadores cuánticos, ¿no? Probablemente veremos una explosión tecnológica y de aplicaciones tremenda. Pero como decíamos antes, la ciencia es una espada de doble filo, ¿no? Y hay que ser muy conscientes también de que tiene mucho potencial también para hacer daño. Yeah. Y la responsabilidad para todo políticos... depende de la intención con la que se use eso. Claro, sí, y hablar de ordenadores cuánticos no es ciencia ficción a la hora de ir al colegio, Ya. Es política del siglo XXI. Yo creo que como Está ciudadanos aquí ya. tenemos una responsabilidad. Creo que aquí el tema está que la tecnología avanza y la ciencia, pero la conciencia Bueno, y de el, las personas y el tendría conocimiento que, de ¿no? cómo Conocimiento. funcionan también. Claro, correcto. Pasa también por ahí. No solo conciencia y ética a la vez,
¿no? Sino también conocimiento. Sino también conocimiento y conocer la historia, ¿eh? Ya no solo la ciencia, sino, por ejemplo, la historia de la ciencia, ¿no? Entender muy bien lo que sucedió, ¿no? En la guerra del proyecto Urano, el Club del Uranio contra el proyecto Manhattan. Y al fin y al cabo, cuando hablamos de esta segunda revolución tecnológica cuántica, si nos ponemos a mirar geopolíticamente, por un lado tenemos Estados Unidos, por el otro China. Claro, ¿quién está desarrollando ese ordenador cuántico, ¿no? Y ya no solo Estados Unidos, sino empresas como Google, IBM. Esto es una cosa nueva, ya no son gobiernos en sí mismos, ¿no? Claro. España tiene el Quantum Flagship de los proyectos Horizon, ¿no? De los New Horizon de ahora, que son los proyectos europeos, pero está un poco ahí a la retaguardia. Pero claro, pensar una cosa, el primero que saque un ordenador cuántico tendrá una ventaja tecnológica durante un determinado tiempo abismal, ¿no? Eso a nivel geopolítico, claro, es una pregunta importante. ¿Tú qué crees? ¿Que serán los chinos? Bueno, no lo sé y no sé, sinceramente ya no sé ni lo que más me preocupa, pero bueno, estamos viviendo un poco el equivalente a la guerra del espacio, ¿no? Cuando luchaban por ver quién era el primero en ir a la luna. Pero claro, las implicaciones que tendrá, ya no solo a nivel de creación de nuevos materiales, de optimización, sino también de tener la información que los otros han guardado encriptada. Es decir, que se empieza a parecer más en la guerra del Club del Uranio contra el Proyecto Manhattan, peligrosamente. Que a una carrera de conquista. De hecho, mira, una de las preguntas que queríamos hacerte es ¿cuál sería para ti la crítica principal a tu campo de estudio? Y que supongo que va un poco pues por ahí van los tiros, ¿no? Bueno, por eso es importante que como ciudadanos pongamos... Por suerte vivimos una democracia y podemos ejercer o deberíamos de poder ejercer nuestra... Casi que se queda en un deseo, ¿eh? Sí, casi va a quedar. Yo cuando has dicho vivimos una democracia he dicho, bueno, eso daría para otro debate filosófico. Sí, pero sí, en teoría se le supone que vivimos... O al menos deberíamos de ser muy conscientes que debemos conocer un poco sobre esto, ¿no? Y hacernos estos planteamientos éticos. ¿Cómo te ha cambiado a ti el estudiar tan a fondo esta disciplina? Ha afectado muchísimo mi filosofía de vida sin ningún tipo de duda. O sea, yo creo que es imposible que no te afecte, ¿no? Claro, es que esto me interesa mucho. O sea, al final, porque dejando muy claro que son planos distintos, al final sí ha afectado a tu filosofía de vida. Totalmente, ¿no? totalmente. Si tuvieras que decir, mira, sobre todo en esto o en lo otro... Bueno, o sea, al final cuando sabes que no estás sentado en esta silla, sino que estás levitando como un Armstrong, porque tus electrones no llegan a tocar los electrones del... los electrones de mi propio una cosa tan un poco loco, ¿no? Y dices, bueno, y en realidad estoy acariciando la realidad todo el rato, ¿no? Esta mesa está un 99,9999% vacía, porque sabemos que el átomo está tan vacío, ¿no? Total. Así como que si juntas las partículas fundamentales de un átomo y juntásemos los quarks y los electrones de toda la humanidad, que abriríamos un solo terrón de azúcar, ¿no? Es decir, cuando jugamos con metáforas y ilustraciones, pero cuando pones en jaque tu percepción de la realidad, ¿no? Yo creo que es imposible que tu filosofía sobre la vida no se vea afectada, ¿no? Por lo tanto... Y yendo un poco un plano más hacia tu forma de ser, tu forma de comportarte, ya no tanto esto que, claro, sorprende y es cuanto menos paradójico, ¿no? Pero yendo un poco más a tu forma de ser, si crees que te ha cambiado también en... Bueno, sobre todo yo creo que ha alimentado mi curiosidad por comprender. Bien. ¿No? Mi curiosidad por comprender. A la vez que ser tan consciente de lo mucho que no sé, ¿eh? Claro. Que el respeto por lo que no se sabe, ¿no? Qué bueno. Y Sonia, tú como buena científica, ¿qué pregunta a día de hoy como científica te sigue como atormentando? Decir, es que es una pregunta que me hago mucho, que no he hallado respuestas, pero está siempre presente esa pregunta. Bueno, en el campo de la ciencia, de la física en sí mismo, tenemos la gran pregunta, y es la teoría unificada, ¿no? Es decir, si existe realmente una fórmula, es decir, voy a poner un poquito de contexto, perdonadme. En el campo de la ciencia moderna tenemos dos grandes teorías. Una es la teoría cuántica, que nos describe, esta que hemos estado hablando sobre todo hoy, cómo se comportan estas partículas fundamentales. Por otro lado, teníamos la teoría de la relatividad, que nos explica cómo se comportan las cosas grandes, como las galaxias, los movimientos de las galaxias, etcétera, etcétera. Pero son dos teorías que no se llevan bien. Es decir, una teoría del todo faltaría, ¿no? Exacto. Si las leyes de la cuántica se cumplen siempre y las leyes de la relatividad se cumplen siempre, tenemos dos siempre distintos. Claro. Es decir, no tenemos una línea recta desde el mundo microscópico hasta lo macroscópico, desde la cuántica a la relatividad, ¿no?
una sola ecuación o una sola teoría que lo pueda explicar todo, que te la puedes estampar en una camiseta y te lo explique todo, no existe. Es Hay el candidatas, sueño, ¿no? hay candidatas a teorías unificadas. Teoría de cuerda, por ejemplo, que es más una hipótesis que una teoría, porque de momento no se puede validar. ¿no? Estábamos en lo que decíamos antes del método científico. Pero bueno, claro, esto sería revolucionario. Probablemente nos daría un paso más allá a esa interpretación de la física cuántica, ¿no? Y probablemente nos daría quizás un paso a otra cosmovisión diferente. Bueno, eso sería interesante. Eso sería ¿Tú sientes, Sonia, que estamos a las puertas de una revolución no solo en física, sino en nuestra cosmovisión en general, o sea, en las ciencias? Viniendo una transformación en cuanto a la ciencia, en el campo de la física, creo que no estamos cerca de un cambio todavía. Ojalá me equivocase y pudiese verlo yo. ¿no? Me encantaría. Todos los que estamos Pero aquí. bueno, yo creo que de momento todavía estamos en... ¿no? Si utilizamos a Kuhn con su teoría de las revoluciones científicas, yo creo que todavía estamos en la fase en la que el marco, los modelos establecidos de esta teoría, que es la que tenemos aceptada hoy en día, están funcionando. Hay anomalías y hay preguntas, ¿no? Igual que las hubo en la física clásica y dieron lugar al nacimiento de la cuántica. ¿no? Esta necesidad de... Bueno, parece que tenemos dos realidades distintas, ¿no? ¿Qué sucede con eso? ¿no? Hay quien no le perturba, a mí me perturba un poco. A mí también, creo. Es decir, hay quien dice, bueno, ¿y por qué la realidad tiene que ajustarse a un solo mapa? ¿no? Claro, puede ser claro. que se ajuste a dos mapas distintos. A mí por dentro me intriga, ¿no? Pero claro, es un gusto totalmente personal, ¿eh? Hay a quien no. Y es probable que eso, como decíamos, pues diese visión a algo distinto. Yo creo que todavía no estamos cerca porque creo que tenemos cosmovisión para rato, ¿eh? Ya. Es que total. Ahora me estaba acordando un autor también que a veces he mencionado sobre David Bohm, que también hablaba un poco de estas... ¿no? Es el de la teoría de variables Correcto, ocultas. ¿no? El orden locales. implicado, el orden explicado. Bueno, tú que decías de distintas áreas de conocimiento, hay unos diálogos preciosos entre David Bohm y Krishnamurti, por ejemplo. Correcto. Otro. Sí, señor. Bueno, yo, para ir cerrando, yo sobre todo lo que quiero agradecerte, Sonia, es primero tu apertura a tener este tipo de conversaciones, que sé que las habrás pasado mal en algunas otras circunstancias. A ver qué pregunta me están haciendo. Queríamos hacer un acercamiento que supongo que lo has notado con rigor, con respeto y con prudencia, porque bien, hay que hacerlo desde ahí. Hablabas de esa falta de conocimiento acerca de tu área de expertise. Si tuvieras que decir, mira, para transmitir sobre todo una idea o un principio o ¿no? algo concreto que se puede llevar la gente, que también suscite ese interés por el conocimiento que tú controlas, ¿cuál sería? Bueno, yo la invitación, porque para mí es para todos los públicos en cuanto a la física cuántica, si iba por ahí la pregunta, que quizá no te la entiendo muy bien, es esta aproximación sobre lo que es la realidad. Yo creo que ese es se puede conocer el gancho. Yo, al menos, claro, a mí personalmente me engancha tanto, ¿no? De decir, ostras, ¿qué tiene que decir la cuántica sobre ello? ¿no? ¿Qué no tiene que decir? ¿Qué interpretaciones hay? ¿Qué diferencias hay, ¿no? entre las distintas interpretaciones, visiones? Correcto. ¿Qué pasa con estos experimentos, diablos? ¿no? Porque hay estos resultados. Sí. ¿Qué nos está intentando decir el mundo sobre esto? Es clave. Y yo es que ahora me he acordado que no le he hecho una pregunta que quería hacer. Voy muy rápida, que ya estamos terminando. La inquietud por qué es la realidad sería una puerta de entrada muy buena. Muy bien. La inquietud de por qué es la realidad. El entrenamiento cuántico. Si lo puedes, explicar súper así como fácil. Y ¿qué hipótesis crees o qué preguntas o qué le puedes sugerir a la psicología? Porque me parece como... Vale, la última parte quizás me podrás ayudar más tú como psicóloga. Vale, pues la última parte la digo yo, si no. Porque, bueno, básicamente en 1935 Einstein, Podolsky y Rosen, para criticar la teoría cuántica, para demostrar que no estaba completa, ideó el siguiente experimento, y es que dijo, bueno, según la teoría cuántica, si tú coges dos partículas que han interaccionado y están correlacionadas quiere decir, por ejemplo, que si una pelota es blanca, la otra es negra, siempre, ¿vale? Pase lo que pase. Si han estado juntas y se han creado juntas en un momento determinado y tú las separas y llevas una a un lado del universo y otra al otro lado del universo, dices, si yo miro esta y veo que es blanca, sé que esta es negra. Ahí tú dices, bueno, según la física clásica, eso ya estaba determinado. Esta siempre ha sido blanca y esta ha sido siempre negra, pero no tenías ni idea y cuando lo ves,
tienes información sobre el sistema completo. Esa era la visión de Albert Einstein, ¿no? Según la cuántica, tú tendrías una superposición de blanco y negro, es decir, no estaría definida la realidad. Por lo tanto, si tú observas que estás blanca, estarías determinando algo que está en el otro lado, ¿no? Y dice, por lo tanto, la física cuántica no está completa. Hay alguna variable oculta que se nos escapa que lo determina a priori. Lo estoy resumiendo mucho, para hacerlo muy rápido. Entonces, esa fue un poco, era un argumento en contra de la interpretación de la mecánica cuántica. Además, podías romper la incertidumbre porque aquí podías medir posición, aquí velocidad, y entonces ya te habías cargado la indeterminación, ¿no? O la incertidumbre en ambas mediciones. Las podías hacer las dos a la vez, ¿no? Digamos que destrozaba un poco la teoría cuántica. Niels Bohr lo pasó fatal con este ejemplo, no encontraba maneras, pero John Bell, desde los laboratorios del CERN, propuso una manera estadística que si no se cumplían, propuso una manera experimental para que se cumpliesen o se rompiesen unas desigualdades que tenían que dar un número, básicamente, según la teoría clásica, y un número según la teoría cuántica. Años más tarde, Aspect realizó el experimento y vio que los resultados seguían las correlaciones cuánticas, ¿no? Demostrando que vivimos en un universo no local. Es decir, que lo que pasa en un lugar influencia en otro, así para dicho como para... Espacio-tiempo se van un poco al garete, ¿no? Sí, porque una de las cosas que alegaba Einstein es no hay información que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿No? Pero en el protocolo, por ejemplo, de teleportación, que se utiliza, ya se ha hecho experimentalmente, no pasa información más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, es cierto que pasa algo al medir, pero no puede obtener... Otra persona que esté aquí no tiene la información, a no ser que llame por teléfono, es decir, por un canal clásico, y diga cuál es su resultado. Es más complejo, ¿eh? Ahora no hablaremos de la medida parcial de Bell, que se llama precisamente en honor a John Bell. Y tienen que llamarse para acabar el protocolo. Es decir, no hay información que esté viajando más rápido que la velocidad de la luz. Pero sí que nos demuestra que vivimos en un universo no local. Toma ya. Claro, esto, por ejemplo, dentro del ámbito de la psicología del campo, podría sugerir... por ejemplo, que experiencias, ¿no?, pasadas que nosotros no hemos estado ni las hemos vivido presencialmente, podría estar... nosotros lo observamos, o sea, sabemos que funciona al menos en nuestra práctica, ¿no? Es que, claro, el tema de la no localidad, es que cuanto menos te deja pensando un rato, ¿no? Te vas tú a comer algo y te quedas pensando un buen rato. A mí el de la superposición ya me deja flipada. Yo creo que todo lo cuántico, las cosas no estén definidas antes de mirarlas, es que coges la interpretación de Copenhague y dices, diablos, es como ¿de qué estamos hablando, no? Uno no puede dejar de evitar que está constituido por partículas que operan así, ¿no? De hecho, ahora voy a lanzar una que no sé si es realmente así o dónde lo he escuchado, dónde lo he visto, pero que cada vez se están haciendo pruebas de que esas leyes se van aplicando a partículas cada vez con un mayor tamaño. No, así es. ¿Es así? Cuando antes hablabas de la frontera entre lo microscópico y macroscópico, ¿no? Y te decía que no estaba... Claro, teleportar, vale, un fotón, un electrón, dices, vale, solo es uno, ¿no? Claro. Pero cada vez lo están haciendo con cosas más grandes. Claro. Y bueno, pues un eso asusta un poco, una molécula, y dices, bueno, no es una pelota de tenis, pero empieza a parecerse una pelota de tenis, claro, ¿no? Claro, lógicamente no, porque vas a niveles microscópicos, pero ya no es una partícula. Ya no es una partícula. Ya se empieza a parecer más a lo que nuestra intuición diría que es una pelota de tenis. Entonces, claro, se va acercando. ¿Dónde está el límite, no? Sí. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cuántas cosas? Pero esto es algo que tampoco sé. Es decir, el proceso de la decoherencia, nos ha encontrado un proceso de coherencia que podamos decir que es universal, ¿no? Que podamos explicarlo matemáticamente es o una gaussiana o una exponencial, ¿no? Pero no hay una manera que digas, bueno, funciona siempre de esta manera, ¿no? Qué fuerte. No es algo que conozcamos. Nos quedamos, mira, fíjate, yo creo que nos quedamos con muchos interrogantes, pero bien, porque... Fíjate, antes decíamos... Es hacerse más preguntas que respuestas. Correcto. No, y creo que antes has dicho algo que me parece muy interesante acerca de la actitud del científico, de que quizás esa cautela y esa humildad hacen mejor al científico, ¿no? Y eso también se lo queremos agradecer conjuntamente. Creo que también es una conversación que sirve para que toda la gente que viene de nuestro campo toque la cuántica con mucha prudencia para que vea lo compleja que es y lo difícil que es, que yo creo que la entiendo menos ahora que hablo. Yo creo que no. Pero creo que la entiendo. Pero
y que creo que hemos hecho un ejercicio interesante de que se pueden hablar de niveles y dimensiones sin mezclar las cosas y ver que hay pues, ciertos puentes o ciertas, vamos a llamar, simbiosis que pueden ser más parsimoniosas o más singulares, ¿no? O que pueden, lo que decíamos antes, ¿no? Yo veo estos fenómenos, oye, pues puedo casarme más con un idealismo porque me parece como más natural, aunque no impide lo otro, ¿no? Lo que tú decías. En fin, que te deja un poco abiertas todas las posibilidades. No la te da cuántica. ninguna respuesta No te da ninguna dogmática. respuesta, correcto, ¿no? Te deja en incertidumbre, efectivamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sonia, por este dejarnos en espacio. incertidumbre. Muchas gracias. De verdad, muchísimas Lo siento. gracias. Gracias, querida. Gracias de veras. De verdad, ha sido un placer.